Muy buen día, muchachos, ¿cómo se encuentran? Bueno, nuevamente nos encontramos por aquí. Ahora, esta oportunidad, vamos a desarrollar la práctica dirigida del curso de literatura. Hemos hablado, pues, hoy día de los géneros literarios, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver las preguntas que se han planteado, ¿no? En nuestra práctica. A ver, primera pregunta, y ustedes ya han podido leer, analizar y en todo caso, pues inclinarse por una de las alternativas, ¿no? Ya tienen sus claves respectivas. Vamos a comprobar a ver qué tal has resuelto la práctica. En la pregunta 1 nos brinda primero una definición del género épico. Vamos a darle lectura de manera rápida. Y nos dice, el género épico depende de un narrador para contar una historia, ¿no? En la antigüedad se componía en verso, sin embargo, con el advenimiento de la época moderna, las narraciones se realizaban en prosa. Ya eso también lo hemos mencionado, ¿no? Señal cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a este género literario, o sea, se están refiriendo al género épico, ¿ya? Al género épico. Muy bien. Entonces vamos a ir analizando o enunciado por enunciado. En primer lugar, tomando en cuenta que estamos hablando ya del género épico, muchachos, y lo hemos explicado en la clase, y el primer enunciado dice, la epopeya, manifestación medieval, es una especie épica que canta hazañas de un héroe donde interviene lo sobrenatural. Muy bien, bueno, en primer lugar ahí ya vamos a ver una inconsistencia. Hemos hablado de esta especie literaria que es parte del género épico, es correcto, pero dijimos también en nuestra explicación, muchachos, que no pertenece a la etapa o a la Edad Media, sino la epopeya más que nada pertenece a la Edad Antigua, ¿sí? Esto se da, pues se remonta más que nada a la Edad Antigua, hablamos por ejemplo de los grandes poetas griegos, ¿no? Como Homero, por ahí, ¿no? Podemos hablar de Homero, posteriormente Horacio, Virgilio, ellos más que nada componían epopeyas, ¿ya? Entonces, por ahí hay una inconsistencia, ¿no? No podríamos decir que es correcto el primer enunciado, por eso indicamos incorrecto. Y acá una breve explicación. La epopeya, muchachos, se desarrolló durante la antigüedad y es una narración extensa, en este caso, referidas a acciones heroicas donde intervienen héroes mitológicos, principalmente. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, son algunas epopeyas que podríamos mencionar. El enunciado 2 decía, los hechos se presentan de modo íntimo, donde prevalecen los sentimientos del narrador. Muy bien. Mira, estamos hablando del género épico, entonces no podríamos hablar del modo íntimo. Recuerdan que cuando hablamos de lo íntimo nos referimos a la emotividad, al mundo interior de alguien, en este caso la subjetividad, y eso mayormente prevalece en el género lírico, no en el género épico. Por lo tanto, es incorrecto el siguiente enunciado también. El género épico depende pues de un narrador, el cual va a presentar los hechos de manera objetiva y no subjetiva, es decir, como si fuese el mundo exterior ajeno al autor. ¿Ya? Muy bien. 3. La novela es un relato corto que presenta una historia simple en la cual intervienen pocos personajes. Por aquí ya está la inconsistencia, muchachos. Dice, la novela es un relato corto. Hemos dicho que la novela es un relato extenso y mayormente posee una trama compleja, muchos personajes, ¿no? Entonces también sería incorrecto ese enunciado. La novela es un relato generalmente extenso con una trama compleja en la que suelen haber varios personajes. Por ejemplo, esta novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Muy bien. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver el enunciado 4, debería ser el correcto, porque no quedaría otra opción, ¿no? A ver, relata hechos o aventuras de forma objetiva, sí. Desarrollados en un determinado tiempo y espacio, así es, muchachos. Es correcta esa afirmación. El género épico es esencialmente narrativo, o sea, se relatan o cuentan acciones y acontecimientos en un espacio y tiempo determinado, ¿no? Muy bien, entonces siempre se debe contextualizar la historia, ¿no? En dónde se están desarrollando los eventos y en qué época determinada. Entonces nos quedamos con el enunciado 4 y eso dónde se encuentra en la clave C.
La primera pregunta nos quedamos con la letra C de cachimbo, ¿no? Cachimbo, cachimba, muy bien. A ver, vamos a ver la pregunta número 2, muchachos. ¿Qué clave marcaste tú? ¿Qué clave marcaste tú? A ver, bueno, vamos a ver si la clave que has marcado es la clave correcta. Veamos. Nos brindaban un fragmento, en este caso de la novela La Metamorfosis de Franz Kafka, y nos preguntaban, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa una característica propia del género épico? En este caso, género épico narrativo, ¿no? Vamos a leer el fragmento rápidamente, tú ya lo has hecho. Dice, hasta el anochecer no despertó Gregorio de aquel sueño tan pesado. Semejante a un desvanecimiento, no habría tardado mucho en despertar por sí solo, pues ya había descansado bastante. Pero le pareció que lo despertaba el rumor de unos pasos furtivos y el ruido de la puerta del recibimiento, cerrada con cuidado. El reflejo del tranvía eléctrico ponía franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles, pero abajo, donde estaba Gregorio, reinaba la oscuridad. Claramente, ¿qué podemos notar, muchachos, en este pequeño fragmento de la novela? La presencia de un narrador. Ese narrador nos está contando los hechos, los sucesos, ¿verdad? Nos cuenta todo, pero como si fuera un simple observador. Alguien que no está participando de las acciones, pero sí, ¿no? Él está observando y describiendo todo de manera detallada, como puedes ver, ¿no? Lo que sucede con los personajes. Entonces aquí dice que tenemos que marcar una de las alternativas que expresa una característica propia del género y que se refleja en este fragmento. A. Gregorio narra los sucesos haciendo uso del monólogo. ¿Gregorio nos está narrando los hechos, muchachos? ¿El personaje de la historia? No. ¿Quién nos está narrando los hechos? Hemos mencionado que es un narrador. Entonces el primer enunciado no podría ser. Dice, el género épico en la narración puede incluir monólogos, esto es, un discurso que hace un personaje aislado de los demás. Pero en este caso no hay monólogo, ya que se observa la presencia de un narrador, alguien que nos está contando la historia, ¿ya? B. ¿Se manifiesta la emoción del narrador al contar la historia? En este caso, el narrador está incluyendo sentimientos, emociones, indignación, frustración, tristeza, ira, etcétera. No, ¿verdad? Entonces vemos que el narrador relata de forma objetiva, solo describiendo los acontecimientos. C. Describe y relata lo que acontece en la habitación del personaje. Se describe y se relata. Bueno, pues sí, es lo que justo estamos diciendo, ¿no? El narrador se está limitando justamente en describir y relatar. Hay abundancia de descripciones, tanto de las personas como de las situaciones, los objetos o los ambientes de la casa de Gregorio, ¿no? Y bueno, pues esto sí corresponde al género épico y es lo que podemos nosotros notar en este fragmento. D. Entre los recursos narrativos que emplea se reconoce el diálogo. Bueno, el diálogo, los monólogos pueden estar presentes en una novela, es correcto. Sin embargo, en este fragmento, muchachos, no podemos manifestar los diálogos. Entonces nos vamos a quedar con la clave C, ¿no? Sería una característica que se refleja en el fragmento analizado. ¿Ya? La clave sería, otra vez, la C de cachimbo, ¿no? Otra vez. A ver, vamos con la pregunta número 3. La pregunta 3 tú ya la has leído, es justamente los versos que hemos leído en la parte teórica sobre el poema Los Dados Eternos de César Vallejo. Y también hemos analizado de cierta manera, ¿no es cierto?, estos versos. Y dice, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios, entonces, es Él, ¿no? De cierta manera podemos ver ese reclamo que hace, pues, el poeta
el yo lírico, el que está acá expresando sus sentimientos hacia Dios, pero también reflejando el dolor humano, ¿no? Que el hombre, por soportar tanto sufrimiento, tanto dolor, es como si fuera un ser superior en el sentido que puede soportar tantas injusticias por ahí, ¿no? Padecimientos, como si fuera un ser divino, tal como lo es Dios, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a analizar las alternativas. Me piden la característica que se desprende de este fragmento, de esta estrofa. La voz lírica se manifiesta de manera imparcial y desapasionada, o sea, el yo lírico no manifiesta sentimientos, es neutro, es, vamos a decir, frío al expresar sus emociones. Creo que sería todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, entonces no, pues eso no evidenciamos en estos versos. El poeta más bien expresa sus sentimientos, emociones, por tanto tiene un carácter eminentemente subjetivo, por ende no puede ser imparcial ni desapasionado. ¿Ya? Más bien está parcializado, orientado, ¿no? Hacia una de sus apreciaciones respecto a la vida, respecto a los demás. B. Desde su mundo interior, el autor expresa el sufrimiento humano. Bueno, ahí sí, ¿no? Podemos decir que sí. El autor expresa desde su mundo interior, desde su individualidad y su estado anímico, sus emociones. En este caso, desde su experiencia vital, manifiesta el sufrimiento humano. Tal vez él mismo ha padecido todo esto, ¿no? Y de ahí que se ha inspirado también al escribir esas líneas. C. El último verso afirma de manera racional la divinidad. Bueno, cuando hablamos del mundo interior y expresamos nuestras emociones, muchachos, dejamos de lado la racionalidad. Más bien, nosotros lo que plasmamos son nuestras impresiones personales, ¿no? De ahí que hay subjetividad. Entonces la C tampoco sería, ¿no? Creo que ya hemos encontrado la clave, ¿no? En el caso de la B sí corresponde. D. Relata un conflicto entre fuerzas opuestas que causan sufrimiento. En este caso, en un poema no hay un relato. Esto, lo del relato, la narración, es propio del género épico narrativo, no del género lírico, no del género lírico que estamos analizando ahora, un poema. Me voy a quedar entonces, muchachos, ahora sí con la alternativa B, la B de barquito. ¿Correcto? Esa sería la clave. Espero que hayas marcado también esa respuesta. Y si no, bueno, aquí tienes, ¿no? La sustentación de las otras alternativas y por qué no tenía que ser la respuesta, ¿no? Ahí están los argumentos. 4. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El género dramático, que se caracteriza por ser objetivo y a la vez también podría ser subjetivo, representa las acciones a través del... ¿Qué marcaste aquí? ¿Qué letra marcaste? Muy bien, espero que haya sido esa letra, muy bien. ¿Cuál es la respuesta, profe? Aquí está, muchachos. El género dramático, que se caracteriza por ser objetivo y subjetivo, representa las acciones a través, muchachos, del diálogo y el movimiento de los personajes. Recuerda que salen personajes a un escenario y representan las acciones a través de conductas, movimientos, ¿no? Desplazamiento de ellos y a través de sus propios diálogos, la conversación que tienen entre ellos. Diálogos o monólogos también, ¿no? Así vamos nosotros comprendiendo de qué trata la historia. Muy bien, entonces aquí me voy a quedar con la clave D de dino, dinosaurio, muchachos, ¿ya? Aquí leemos esta nota. El género dramático es objetivo en cuanto representa hechos exteriores de la vida humana, ¿no? Pero también puede ser subjetivo en cuanto estos hechos se presentan como el resultado de las ideas y afectos de los personajes, es decir, el mundo interior de la conciencia de ellos por medio del diálogo. Todo lo que ellos van pensando, lo que van sintiendo, lo van plasmando a través de los diálogos. Ahí se ve la subjetividad también. Muy bien. 4, dinosaurio. Vamos con la pregunta número 5. Tenemos un diálogo entre el personaje de Pitusaya e Imazuma. Pitusaya, una de las Agyas que estaban dentro, en este caso, del Agyahuasi, en donde crían a la hija de Kusikoyor. Ella, Imazuma, es la hija de Ollantay y Kusikoyor, ¿no? Te había hablado un poquito del drama Ollantay, ¿no? De este drama quechua colonial, muchachos. Bueno, entonces se nos ha colocado como un ejemplo para analizar el diálogo entre estos dos personajes. Con respecto a las características y elementos del género dramático presentes en el fragmento citado de Ollantay,
Marque la alternativa que contiene la afirmación incorrecta. Vamos a leer el diálogo entre estas dos personajes. Pitusaya, ya es hora, levántate y tapa esta luz. Se va con Imazumak hacia la puerta de una caverna. Ábrela. La va a abrir, dice. He aquí la princesa a quien tu corazón busca, le dice. Cesa ya de palpitar. Cesa ya de palpitar. Mira, ella aquí le está hablando ¿a quién? Bueno, a Kusikoyor, que nunca había visto a su hija desde que nació, ya que la separaron de su hija ni bien nació y las encerraron, a ella la encerraron, a Kusikoyor, en una celda por estar enamorada de Ollantay. ¿Y quién la encerró? Su propio papá, el Inca Pachacútec. Entonces, cuando nace Imazumak, la separan y es criada por algunas agyas dentro de la Yaguasi. Y esta niña, Imazumak, que ahora ya es toda una señorita, una adolescente, siempre escucha los lamentos, los sollozos de alguien que está en un lugar de la Yaguasi, en una celda. Y dice, ¿quién es esa mujer? Pitusaya la lleva a esa celda y le dice, mira, abre esa celda, ahí está. Ella es. Y dice, Imazumak, al ver a esa mujer, dice, ay de mí, qué dolor, qué veo. He buscado por ventura un cadáver, me espanto de miedo. ¿Has custodiado acaso un muerto? Y se desvanece. Pitusaya responde, ¿qué me pasa? Imazumak, palomita, vuelve en ti en este instante. Doncellas, auxilio. Imazumak revive de pronto. No temas, hermana, no he muerto, no es muerto quien llora, es una princesa que en este lugar se lamenta. Entonces Pitusaya le presenta a Imazumak y le muestra a la mujer que llora tanto en esa celda, y era una princesa que se llamaba Kusikoyor. Y es ahí, en ese momento, muchachos, que se descubre pues que esa mujer encerrada era la madre de Imazumak, Kusikoyor. Se da el encuentro de madre e hija. Si te puedes dar cuenta, en el diálogo hay fragmentos, evidencias, sentimientos, impresiones, dolor, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería la afirmación incorrecta respecto a este fragmento. Es un tipo de texto que cuenta con algunas acotaciones. Eso es correcto, muchachos. Entre los elementos del género dramático están las acotaciones, las cuales son indicaciones dadas por el dramaturgo, como cuáles son las entradas y salidas y cómo moverse o los cambios de escenario. Entonces, por acá nosotros podemos ver esas acotaciones cuando dice, se va con Imazumak y hacia la puerta de una caverna y la abre, dice, ¿no? Y por acá también dice, ¿no? De pronto se desvanece, ¿no? Se desmaya. De pronto Imazumak revive. Entonces son acotaciones que se han insertado para que nosotros también al leer nos demos una idea de cómo están sucediendo los hechos, ¿ya? Y cómo dan sus entradas y las salidas los personajes. B, el objetivo es la representación escénica ante el público. Bueno, efectivamente, la idea es representar las acciones para un auditorio. ¿Para quién? Para el público. Eso es correcto. Lo que estamos buscando es lo incorrecto. C. El dramaturgo describe las acciones exteriores u objetivas. En este caso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque el dramaturgo lo que está ahorita haciendo es lo siguiente. De cierta manera, a través del diálogo, ¿no? A través del diálogo, lo que estamos haciendo es representar un poco, sí, pues, ¿no? Lo que está sintiendo, lo que sienten los personajes. Entonces, ¿por qué es incorrecto? Las descripciones de lugares y objetos es esencialmente en el género épico. La forma de la obra dramática es siempre más que nada el diálogo. A través del diálogo nosotros vamos a darnos cuenta de las acciones, más no de las descripciones, tanto. ¿Ya? En el género dramático, el diálogo es lo que nos hace conocer a los personajes y a las acciones. Muy bien, creo que ya encontramos entonces la afirmación incorrecta. La última, influye de manera más eficaz o inmediata en el público. Eso es correcto también. A través de la representación teatral se despiertan más emociones o voces con el público y causan una mayor impresión. Esta oportunidad también me voy a quedar con la clave C, ¿no? Cachimbo. Esa sería la afirmación incorrecta. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahora la última pregunta, muchachos. La pregunta número 6. ¿Qué has respondido tú? A ver, ¿cuál marcaste? Ahí tienes. Lo que te pedían era que marques
la alternativa que contiene las afirmaciones correctas sobre las especies del género dramático, ¿no? Dramático. Muy bien, dice, en la comedia predominan elementos graciosos, humorísticos o festivos. En la comedia hemos dicho que sí, ¿verdad? Así se desarrollan los acontecimientos, de esa manera, así es. 2. La tragedia cuyo desenlace es doloroso desarrolla asuntos graves. Bueno, también, ¿no? En una tragedia el desenlace es funesto, infeliz, ¿no? Siempre termina en muerte o en separación de los seres queridos, ¿no? No va a tener un final bonito. La tragedia presenta terribles conflictos entre los personajes, los cuales son víctimas de un destino y un final funesto. Tercero, el drama, que representa situaciones tensas, propone un desenlace funesto. Bien, nosotros habíamos hablado, muchachos, que el drama era una combinación de la tragedia y la comedia. Entonces, es cierto que podría presentar acciones funestas al inicio, pero siempre su final o su desenlace no va a ser funesto, va a ser un final feliz, venturoso, ¿no? Entonces va a haber ahí de repente el reencuentro entre los seres que estaban separados mucho tiempo, o una reconciliación, ¿no? Todo va a terminar bien, va a terminar bien, ¿ya? Muy bien, creo que ya hemos encontrado la secuencia, ¿no? Correcto, correcto, y lo último sería incorrecto. Ya está. Bien, ¿con cuál nos vamos a quedar entonces? Afirmaciones correctas, solo 1 y solo 2. Eso está en la clave B, B de barquito, barquito, muy bien. Entonces, ese sería el desarrollo, muchachos, de nuestra práctica dirigida. Estas son las claves y hemos terminado hasta aquí, bueno, con el primer tema del curso de literatura. Corresponde a géneros literarios. Muy bien, muchachos, conmigo será nuevamente hasta una próxima oportunidad, pues, ¿no? Ya nos reencontraremos. Cuídense mucho. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos.